Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexandro Bobadilla, soy tu psicopedagogo virtual y hoy te quiero hablar en esta pequeña serie de podcasts que voy a crear, que me parece que son más fáciles de poder escuchar. Una serie exclusivamente sobre los exámenes finales en donde vamos a hablar cada vez de forma más detallada acerca de cómo prepararnos para esta instancia de exámenes finales, porque me parece que es ahí donde muchas veces muchos estudiantes no pueden lograr afrontar lo que significa tratar de exponer un contenido. Y no solamente eso, no es en la instancia del examen final donde se producen los mayores momentos en donde un estudiante siente que está fracasando en su vida universitaria, sino en realidad en todos los momentos previos al examen final, a ese momento previo en donde sabemos que tenemos que ir a rendir un examen en la universidad. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos previos? ¿Qué es lo que pasa en esos días, en esas semanas, en ese año de cursado y de preparación de exámenes finales que tal vez venimos postergando? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta serie de micro post, en esta serie de podcast, audios, en donde vamos a tratar de ir adentrándonos en cuestiones muy específicas relacionadas al aprendizaje y muy específicas relacionadas a lo que es la vida universitaria y del estudiante. En este post en particular vamos a hablar sobre el tiempo de estudio o el tiempo que nosotros nos dedicamos a la organización del material y el tiempo objetivo de estudio. Con respecto al tiempo, lo primero que quiero decir aquí, que me vas a escuchar repetir varias veces, es lo siguiente. Tú cuando comienzas a cursar una materia, cuando sabes al principio de cada año o al principio de cada semestre, de cada cuatrimestre, dependiendo de la metodología de tu universidad, al principio de ese momento en el que sabes que vas a tener que cursar una nueva materia en la universidad, en ese preciso momento que tienes la fecha, calendario y el horario y el lugar, el salón, el aula, en donde te están diciendo, y el nombre del profesor o los profesores que van a ser los que van a darte esa clase universitaria, al momento en que tienes eso, comienza a correr el cronómetro, comienza a correr un cronómetro inevitablemente hacia el examen final. Primero, obviamente, pasando por las instancias de exámenes parciales y finalmente preparándonos para la instancia en donde vamos a acreditar el conocimiento sobre esa materia, rindiendo todos los contenidos del programa. Pero al momento que comenzamos a cursar una materia y que tenemos la fecha y sabemos el nombre del profesor que nos va a dar esa materia, en ese preciso momento nosotros debemos mentalizarnos que el objetivo es aprobar esa materia. Y si ese es el objetivo, lo que tenemos que hacer es comenzar a prepararlo inmediatamente, desde el día uno, desde el día, incluso antes de comenzar a cursar. Muchos profesores lo que hacen es darnos el programa de cursado de la materia, en donde están las unidades, los contenidos académicos, la bibliografía, los libros, la argumentación del programa, que es muy importante leer. Y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de leer ese programa, estudiarlo en profundidad y entender la lógica con la que el profesor nos va a dar la clase y nos va a dar los contenidos teóricos, expositivos de esa materia en particular. Entonces, si nosotros nos mentalizamos de esa forma, es mucho más fácil que todo lo que venga después sea mucho más fácil de digerir y organizar en cuanto a tiempo. Estamos hablando exclusivamente del tiempo en este podcast, porque el tiempo comienza a correr cuando tú sabes el nombre del profesor. Esto es importante y no todo el mundo lo entiende de esa forma cuando está cursando la universidad. Y cada materia que van cursando o que van preparando, lo van preparando sin una conciencia del contexto más amplio en donde está incluida esa materia y del tiempo que insume estudiar determinado tema, cursar, y del tiempo que insume planificar los objetivos que tenemos nosotros como estudiantes, que pueden diferir con los de nuestros compañeros, porque es muy común que haya compañeros que hayan cursado ya esa materia, que estén adelantando otras, que tengan correlatividades que no le permitan cursar esa materia, etcétera. Eso es muy común, pero nuestros objetivos como estudiantes tienen que estar pensados y organizados desde el momento mismo en que conocemos el nombre del profesor. Esto es importante especialmente para los estudiantes de los primeros años o de los primeros semestres, porque es algo que no se tiene en cuenta y que realmente puede hacer la diferencia cuando ya estamos en el
tal vez en el cuarto semestre o estamos muy avanzados en la carrera que hemos elegido estudiar. Entonces, esto es muy importante. Entonces, establecer los objetivos en cuanto al tiempo es muy importante. Entonces, si yo ya sé que tengo que cursar determinada materia, ¿cuál es mi objetivo con esta materia? Obviamente que el macro objetivo es aprobarla, está muy bien. Pero antes tengo que establecerme otra serie de objetivos. ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar esta materia? ¿Cómo me conviene estudiarlo? Hay materias que me conviene estudiarlo haciendo resúmenes, otras simplemente juntándome con los compañeros y estudiando efectivamente. Sobre eso vamos a hacer un apartado muy exclusivo, porque estudiar con otros también tiene ventajas y desventajas. Otras personas que estudian directamente de los libros, otras personas que son más visuales y estudian por medio de esquemas, etcétera. ¿Cómo me conviene estudiarlo? ¿Cuánto tiempo voy a tomarme para estudiar esta materia? Lo que yo te recomiendo, y aquí un gran tip en cuanto a organización del tiempo de estudio, es que vayas resumiendo las bibliografías a medida que se van desarrollando en clase. Esto es muy importante. Muchos no lo hacen y es por eso que dejan acumular bibliografía, aunque la van leyendo y practicando y hablando y discutiendo en clase, aunque pueden seguir y tomar notas de lo que dice el profesor, dejan la bibliografía al final o los resumen de la bibliografía para esa semana previa o esas 2 semanas previas al momento del examen final. Y eso está muy mal porque nosotros hemos tenido el tiempo suficiente durante la cursada de poder preparar un buen resumen y de llegar con los conceptos entendidos al momento de la instancia final o al momento de la instancia de los exámenes parciales. Los exámenes parciales tienen que ser entendidos como instancias previas al momento del examen final. Esto es realmente muy importante y hace la diferencia. Es decir, tenemos que organizarnos y estudiarlos metódicamente. Tenemos que organizar también sesiones de estudio. Esto lo hablé y lo desarrollé un poco más en el último artículo o en uno de los últimos artículos publicados en el blog de piagetflix.com. Puedes ver un poco más sobre las técnicas de administración del tiempo, Pomodoro y de presupuesto del tiempo que están dentro de este mismo sitio. Y lo que yo te recomiendo en cuanto a tiempo también es que maximices las horas atencionales completas que le vas a dedicar a la organización de tus resúmenes, a la planificación de tus objetivos de cursada, a la revisión de tus apuntes, etc. Yo te recomiendo que como máximo no superen las 3 horas. 2 horas de estudio real por día, que pueden incluir 1 hora de resumen manuscrito, esto también lo recomiendo. Recomiendo fuertemente que los resúmenes se hagan de manera manuscrita, no por computadora, sino en una instancia de revisión sí podemos hacer esquemas y apoyarnos en la computadora, en la notebook, pero en realidad lo mejor es hacerlo manuscrito, porque ahí estamos ejercitando la atencionalidad y también la capacidad de recordar conceptos a partir de la lectoescritura, que implica un proceso de retroalimentación y de atencionalidad que no lo da la computadora. Entonces es importante que tus resúmenes sean siempre manuscritos y también que sean tuyos. Esto también es importante porque muchos estudiantes lo estudian de otros y no es el mismo proceso el que se realiza cuando uno hace su propio resumen que cuando lo estamos copiando o directamente lo estamos leyendo sin haberlo copiado ni hecho por nosotros mismos. Entonces esto es importante. Entonces, maximizar las horas de estudio es muy importante, tener un tiempo dedicado exclusivamente a la revisión y un tiempo efectivo dedicado exclusivamente al hacer los resúmenes, hacer los esquemas, hacer los mapas conceptuales, es decir, un tiempo exclusivo de revisión y otro tiempo exclusivo de resumen y de estudio efectivo. Entonces, esto es lo que te quería recomendar en cuanto a rutinas para preparar exámenes finales en la universidad. En este primer podcast hemos abordado estos temas que son importantes y vamos a seguir hablando sobre ellos, también adentrándonos en cuanto a espacio, en cuanto a técnicas y cada vez más profundo para que puedas aprobar tus exámenes, para que puedas obtener el título universitario que estás buscando y para que en el proceso te conviertas en una persona más disciplinada, mucho más atenta y logres ser el profesional que tu sociedad necesita. Mi nombre es Alexandro Bobadilla, tu psicopedagogo. Te deseo muchos éxitos preparando tus exámenes y por supuesto me puedes encontrar en piagetflix.com.